Buenas tardes. Antes que nada, les hago un aviso por las dudas. No sé si será del problema del clima o cuál será el problema, pero estoy por ahí con algunos cortes de luz, así que si me llego a quedar sin internet, van a ver que se cierra de golpe la sesión Zoom. Normalmente a los 10-15 minutos está volviendo, así que bueno, en caso de que se llegue a cortar, esperamos 10-15 minutitos y vemos si podemos reanudar. Si yo veo que el corte persiste y no podemos reanudar, entonces les aviso a través del aula virtual, ¿sí? Pero esperemos que esté todo bien. Bueno, hoy intentaremos finalizar con enlaces. Ustedes avanzaron con el profe el miércoles de la semana pasada, con lo que vendría a ser el final del primer conjunto de filminas de enlace, la primera parte, donde pudieron terminar de ver estructura de Lewis para compuestos covalentes. Hoy lo que vamos a intentar hacer es finalizar con todo lo que nos queda del análisis. Vamos a repasar geometría electrónica, geometría molecular, polaridad e hibridación. ¿Estamos? Una vez que cerremos eso, vamos a ver cuánto tiempo nos queda disponible. Tenemos algunos ejercicios para hacer al final, algunas estructuras un poquito más complejas para repasar a ver si se entendió todo lo que hemos visto o hay alguna duda que haya quedado dando vuelta. Y con eso cerraríamos. Ya mañana con el profe seguramente trabajarán fuerzas intermoleculares, que es lo último de la unidad número 3. ¿Sí? Así ya la semana que viene podemos cambiar de unidad. Yo les acabo de subir al aula virtual las filminas de enlace de la parte número 2. Ya estaban subidas de la semana pasada, pero para quien las descargó, yo esas filminas las di de baja y ahora subí unas nuevas donde le agregué alguna que otra cosita nueva para que ustedes tengan, ¿sí? Vamos a apagar acá. Bien. Bien. Acá tenemos entonces, vamos a comenzar con esta segunda parte. Ya saben, ustedes cualquier cosa que no se entienda o que no haya quedado muy claro, pueden levantar la mano o hacer la consulta por el chat y lo revisamos, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Bien. Entonces, yo les había puesto en juego de filminas de la semana pasada, esta filmina donde hablaba un poco de todos los análisis que nosotros hacemos sobre las especies covalentes. ¿Está? Recalcando siempre que este análisis es puro y exclusivamente para especies covalentes. Lo repasamos porque es una modalidad común de tipo de ejercicio que nosotros evaluamos tanto en los parciales como en los finales. Si ustedes tienen un ejercicio dedicado a la parte de enlaces y tienen varios compuestos diferentes y les pide hacer el análisis completo, normalmente dentro de ese juego de compuestos uno les da a ustedes mezclados compuestos que tienen enlaces covalentes y compuestos que tienen enlaces iónicos. Entonces es parte del ejercicio, primero que nada, que ustedes puedan distinguir los compuestos covalentes de los compuestos iónicos. Eso lo hemos estado trabajando en la clase pasada. Recuerden que para distinguirlos hacíamos dos cosas. Analizábamos la diferencia de electronegatividad, pero también analizábamos la naturaleza de los elementos que conforman ese compuesto. Eso forma parte de la justificación del tipo de enlace para cada compuesto, y una vez que ustedes hacen eso, harán el análisis correspondiente de acuerdo al tipo de especie. ¿Eso qué significa? Que para los compuestos iónicos solamente haremos la estructura de Lewis, que ya la vimos la clase pasada. Recuerden que la estructura de Lewis de los compuestos iónicos es simplemente trabajar con los símbolos de Lewis para formar el compuesto a través de la reacción, mostrar la transferencia de electrones y colocar las configuraciones electrónicas que ayudan a visualizar cómo
los átomos logran la estabilidad en el compuesto final, asumiendo una configuración electrónica, isoelectrónica con un gas noble. Y nada más, para los compuestos iónicos eso es simplemente todo. Justificación del enlace y estructura de Lewis completa. En cambio, para los compuestos covalentes, vimos que hacíamos la justificación del enlace, la estructura de Lewis, que fue lo que estuvimos repasando la semana pasada. Acá en estructura de Lewis, recordemos que es importante poder hacer los calculitos que hemos estado trabajando, ¿sí? De los electrones necesarios, los disponibles, los compartidos y los no compartidos. Por más que a ustedes la estructura les parezca sencilla y no les parezca que sea necesario, nosotros esos cálculos los pedimos porque es una manera de justificar un poquito el proceso que ustedes han hecho para poder llegar a la estructura de Lewis, ¿sí? Entonces en la resolución del ejercicio esos cálculos tienen que estar, ¿sí? Como justificación. Armamos la estructura de Lewis, acá no nos podemos olvidar del cálculo de cargas formales, que sabemos que es obligatorio para completar la estructura, y hemos recogido algunos conceptos importantes que debemos tener en cuenta acá en ciertas situaciones, como por ejemplo el concepto de resonancia para algunas especies en particular, y hay que prestar un poquito de atención si trabajamos con oxoaniones, donde el elemento central pertenece al tercer periodo en adelante, porque recordemos que esos elementos, esos átomos pueden expandir octeto, y en los oxoaniones en particular buscamos la posibilidad de llevar la carga formal del átomo central a cero. Entonces hay que prestar mucha atención cuando se trata, por ejemplo, de azufre, de cloro, de bromo, de yodo, ¿sí? Tenemos que estar atentos a esa situación, ¿sí? En el caso de los oxoaniones. Una vez que tenemos todo eso presente, vamos a ver qué nos queda acá de este análisis remanente, ¿sí? Geometría electrónica. Lo que vamos a estar analizando, no sé si ustedes recuerdan cuando vimos la semana pasada estructura de Lewis, repasamos que la estructura de Lewis es muy útil para mostrarnos qué tipo de enlace tenemos en la estructura, si son enlaces simples, si son enlaces múltiples, para mostrarnos un poquito la distribución de los enlaces, cómo están conectados los átomos, pero no nos decía nada sobre consideraciones energéticas de la estructura, ni tampoco nos hablaba de geometría, ¿sí? De distribución en el espacio de esos enlaces. Entonces, para hablar de distribución en el espacio de los enlaces, vamos a trabajar específicamente con geometría electrónica y geometría molecular. Vamos a analizar en geometría electrónica cómo se disponen las zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central, y fíjense que dice zonas de elevada densidad electrónica. Esto abarcaría tanto a pares compartidos como a pares no compartidos, ¿sí? Alrededor del átomo central. Y vamos a trabajar con geometría molecular, que nos va a mostrar la disposición, en este caso, fíjense, ya no de las zonas de elevada densidad electrónica, sino de los átomos en el espacio. Es decir, que la geometría molecular solamente nos habla de la disposición de los pares compartidos en el espacio. Ya los pares no compartidos no los tiene en cuenta. Por supuesto que la presencia de pares no compartidos afecta indirectamente la geometría molecular, pero no los contabilizamos para determinar esta geometría, ¿sí? Estas geometrías pueden ser iguales o pueden ser diferentes, todo depende si nosotros tenemos pares electrónicos compartidos o no alrededor del átomo central. Empezamos entonces con la parte de geometría y después volvemos sobre polaridad e hibridación. Entonces, para trabajar con geometría, vamos a sumar un concepto más, o una teoría más, un modelo más a lo que vendría a ser nuestra estructura de Lewis, que es siempre la base de estructuralmente lo que sucede con nuestro compuesto. Acá nosotros vamos a estar sumando modelo RPCB, que es el modelo de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Básicamente nosotros vamos a focalizar ahora nuestra atención sobre el átomo central de la estructura y vamos a buscar
contabilizar las zonas, como ya dijimos, de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central, compartidas y no compartidas, y vamos a buscar disponer a esas zonas lo más alejadas posibles una de la otra en el espacio. El objetivo de esa distribución es justamente que podemos conseguir disminuir la repulsión de la estructura y por lo tanto lograr lógicamente una mayor estabilidad, ¿sí? Que es lo que estamos buscando. Lo que vemos acá en la tablita es un poco un resumen de todas las geometrías que nosotros tenemos disponibles. La pregunta normalmente es, estas geometrías, bueno, ¿nos tenemos que acordar los nombres? Sí, lamentablemente no queda otra opción que recordar la nomenclatura correspondiente, pero una vez yo creo que uno las puede visualizar, entonces la familiarización con los nombres es un poquito más fácil, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en esta tablita? Por un lado, acá en nuestra primera columna, podemos ver lo que sería la geometría electrónica, ¿sí? De nuestra estructura. En este caso, en esta primera columna de la tabla, ¿por qué nos muestra geometría electrónica? Porque, si ustedes se fijan, están contabilizados todos los pares electrónicos, perdón, todas las zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central, que en este caso en particular están puestas todas como compartidas, ¿sí? Vamos a ver, a medida que avancemos en las columnas, que algunas de esas zonas empiezan a cambiarse, de zonas compartidas a zonas no compartidas, pero como uno en la geometría electrónica siempre contabiliza todas las zonas alrededor del átomo central, entonces esta primera columna siempre nos va a dar la geometría electrónica, ¿está? En el caso puntual, ¿sí?, de que todas las zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central estén puntualmente compartidas, entonces no tendremos ningún par no compartido sobre el átomo central y por lo tanto las geometrías directamente serán iguales. O sea que en el caso de 0 pares electrónicos no compartidos sobre el átomo central, esta primera columna me da también la geometría molecular, ¿sí? ¿Qué vemos en estas geometrías? En estas geometrías nosotros vemos el átomo central, por ejemplo, y dos zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central, dispuestas una lo más alejada posible de la otra, determinando un ángulo de 180 grados entre ellas y por lo tanto una geometría de tipo lineal. En el caso de que tengamos tres zonas alrededor del átomo central, las disponemos en el plano, el ángulo entre ellas es 120 grados y la geometría resultante se denomina trigonal plana. Fíjense que esto dice trigonal plana. Si yo me lo tengo que imaginar de alguna manera, esto es como un triángulo, ¿sí? Directamente una forma en el plano, ¿sí? En dos dimensiones. Esto no tiene ningún tipo de volumen. ¿Qué pasa con el tetraedro? El tetraedro ya son 4 zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central. La forma de disponerlo en el espacio para disminuir repulsión es a 109 grados, ¿sí? Un enlace del otro o una zona de la otra. Y esto ya sí tiene un cierto volumen en el espacio. Si yo tuviera que de alguna manera graficar esto, ¿sí? Cuando yo completo, me queda una cosa de este tipo, ¿sí? O sea que es ya una forma que tiene una disposición tridimensional, ¿sí? Tiene un determinado volumen distinto a lo que estamos viendo acá arriba, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de que nosotros tengamos 5 zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central? En este caso, acá ya tenemos 2 tipos de ángulo en juego. ¿Por qué? Porque tengo 3 de las zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central dispuestas en el plano, en una forma de triángulo. En ese caso, el ángulo es de 120 grados. Y después tengo 2 zonas de elevada densidad electrónica perpendiculares a ese plano, ¿sí? Una que va hacia arriba, generando un volumen hacia arriba, y otra que va hacia abajo, generando un volumen hacia abajo, ¿sí? Si ustedes se fijan, esto es parecido a que nosotros tuviéramos 2 tetraedros
enfrentados, ¿sí? Más bien la base en realidad es plana, o sea que lo podemos ver directamente como dos pirámides, una arriba y otra debajo, ¿sí? De base triangular. En este caso, el ángulo que yo tengo entre la zona de elevancia electrónica que va por arriba y por debajo del plano, como se encuentra ortogonal, ¿sí? Al plano es de 90 grados. Y por último, en el caso de tener 6, es muy parecido a la trigonal plana, nada más que ahora en el plano tenemos 4 zonas de elevancia electrónica, 90 grados entre ellas, y después tenemos una zona de elevancia electrónica por arriba y por debajo de ese plano, nuevamente a 90 grados. Entonces, en este caso, es como si nosotros tuviésemos dos pirámides de base cuadrada enfrentadas, una arriba y otra abajo. ¿Sí? Entonces, de nuevo destaco un poco esta idea. Tanto la lineal como la trigonal plana son geometrías en dos dimensiones, mientras que la tetraédrica, la trigonal, la bipiramidal trigonal y la octaédrica son formas que tienen un determinado volumen, ¿sí? Son tridimensionales. Algo más que nosotros podemos llegar a decir sobre esto, vamos a sacar ya un poquito estas líneas para que ustedes lo puedan visualizar mejor. En el caso de la estructura bipiramidal trigonal, acá tenemos dos posiciones diferentes, ¿sí? Que tenemos que prestar un poquito de atención. En este caso, las posiciones que se encuentran en el mismo plano, a 120 grados una de la otra, se llaman posiciones ecuatoriales, mientras que la que está por arriba y por debajo del plano se llaman posiciones axiales. En el caso de la octaédrica, podríamos llegar a mantener la misma nomenclatura que en el caso de la bipiramidal trigonal, pero en realidad en la octaédrica, si ustedes se fijan, hay 90 grados entre todas las posiciones, o sea que en realidad podríamos llegar a decir también que las posiciones directamente son equivalentes una con la otra y no hacemos distinción entre ecuatorial y axial, ¿sí? Todo depende un poco de la bibliografía que uno consulte, ¿no? Bien, entonces estas son nuestras geometrías base, que como dijimos recién, van a ser siempre nuestras geometrías electrónicas, ¿está? Porque van a contabilizar siempre todas las zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central. Y pueden llegar a ser nuestra geometría molecular también en el caso de no haber pares electrónicos no compartidos sobre el átomo central. ¿Qué sucede en el caso de que empiecen a haber uno o más pares electrónicos no compartidos sobre el átomo central? Bueno, la geometría electrónica siempre va a ser alguna de estas de base, pero la geometría molecular va a ser diferente, va a cambiar, va a tomar un nombre distinto. ¿Eso por qué? Porque dijimos que en el caso de la geometría molecular, los pares no compartidos sobre el átomo central no cuentan, ¿sí? Es como que no les vamos a prestar atención para poder determinar la geometría molecular final. Para geometría molecular solamente vemos pares electrónicos enlazantes. Ahora, si bien nosotros solamente vemos pares electrónicos enlazantes, sí tenemos que tener un poquito presente de que la presencia de ese par electrónico no compartido sobre el átomo central va de alguna manera a influenciar la posición de los pares electrónicos enlazantes, ¿sí? Yo no lo puedo ignorar completamente. Lo tengo que tener en cuenta para ver cuál es la geometría electrónica, pero después lo ignoro para determinar la geometría molecular, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En el caso de, fíjense, una geometría electrónica lineal, yo ya no puedo tener un par electrónico no compartido sobre el átomo central, o sea, ya uno de estos dos no puede ser no compartido, porque directamente en ese caso ya no tengo una molécula que tiene tres átomos diferentes, que son las que estamos analizando acá, ¿está? En el caso de la trigonal plana, supongamos que uno de estos pares que tenemos acá compartidos se convierte en no compartido, como en este caso que tenemos acá. ¿Importa cuál? No, porque los tres son equivalentes, así que cualquiera de los tres va a ser exactamente el mismo resultado. Entonces, ¿qué pasa? Mi geometría de base sigue siendo una trigonal plana, porque acá
si yo cuento la geometría electrónica, las zonas de elevancia electrónica alrededor del átomo central, sigo teniendo 3, ¿sí? Eso no se modifica. Ahora, ¿qué va a suceder? Cuando yo tengo que determinar la geometría molecular, simplemente voy a prestar atención nada más que sobre esta parte de la molécula, ¿sí? Y entonces me fijo qué es lo que queda definido. Lo que queda definido es una geometría que conocemos con el nombre de angular, ¿sí? En este caso dice bent o angular porque bent le podemos decir doblada también, ¿sí? Fíjense que el ángulo en este caso ahora está marcado nada más que entre los pares enlazantes, porque cuando uno define los ángulos, el ángulo normalmente al cual hace referencia es el ángulo de enlace. O sea que vamos a estar reportando siempre el ángulo entre los pares enlazantes, no reportamos ángulos entre pares de enlace y de no enlace, por ejemplo, ¿sí? Y en este caso, el ángulo de enlace baja por debajo de 120 grados porque el modelo RPCB, tal cual ustedes lo vieron en el teórico, nos dice lo siguiente, que un par no enlazante va a repeler con más fuerza a un par de enlace de lo que dos pares de enlace se repelen entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a estar pasando en este caso? Si yo lo voy a dibujar por ejemplo, con una flechita para que ustedes lo vean, este par de no enlace ejerce una repulsión considerable sobre estos pares de enlace y no le queda otra al ángulo de enlace, en este caso, que achicarse por debajo de los 120 grados. ¿Necesitamos conocer el número específico? ¿Sí? No, simplemente con decir que es inferior al ángulo de 120 al ángulo ideal que uno esperaría, con eso ya es suficiente, ¿sí? Bien, entonces Sabrina me pregunta, ¿cuál es la geometría que tiene en cuenta los pares no enlazantes del átomo central? La geometría electrónica, ¿sí? La geometría molecular solo tiene en cuenta pares de enlace. Continuamos con las otras, a ver qué sucede. En el caso de que nosotros tengamos 4 zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central, ¿qué va a pasar? Podemos tener dos opciones, que una sola de ellas sea no compartida o que dos sean no compartidas. En el caso de que solamente tengamos una, de nuevo, mi geometría electrónica, que es la geometría de base que tiene en cuenta todo, pares compartidos y no compartidos, sigue siendo tetraédrica. Eso no se modifica. Ahora, ¿cuál es la geometría molecular? En este caso, simplemente voy a prestar atención sobre esta zona, que es donde me quedan los pares enlazantes. En este caso, a mí lo que me queda, si ponemos un poquito de imaginación, es una pirámide de base triangular. Fíjense que esto, vamos a ver si lo podemos graficar para que ustedes lo miren. De nuevo, es una forma que tiene volumen, ¿sí? Que se extiende en el espacio, es tridimensional. ¿Está? ¿Qué va a pasar con el ángulo de enlace en este caso? Bueno, nuestro ángulo ideal era de 109 grados. Si ahora yo tengo un par no enlazante en la parte superior que repele con más fuerza a estos pares de enlace que tengo acá abajo, los pares de enlace se van a acercar uno con el otro y el ángulo va a ser inferior al ángulo ideal de 109 grados. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de tener dos pares no compartidos? Bueno, en este caso nuestra geometría se reduce a esto que tenemos acá. De nuevo, la base sigue siendo tetraédrica, pero ahora vamos a prestar atención sobre lo que nos está quedando por aquí debajo, que vendría a ser la misma geometría, si ustedes se fijan, que teníamos, por ejemplo, acá, ¿sí? Tenemos un par enlazante y un par de enlazante, o sea que define la misma geometría doblada o angular que veíamos en este caso. Con un ángulo de enlace, fíjense que ahora dice mucho menor a 109 grados. ¿Por qué? Porque ahora tengo dos pares no compartidos que entre ellos se repelen mucho,
uno con el otro, y por lo tanto ejercen mucha repulsión sobre los pares compartidos. O sea que ahora estos pares compartidos se van a acercar mucho más de lo que se acercaban en este caso, por ejemplo. Entonces ahora el ángulo de enlace es considerablemente inferior a 109. En el caso de que sobre nuestra bipiramidal trigonal que tenemos como base acá, uno de los pares electrónicos sea no compartido, tenemos esta opción que está por acá. Si nosotros vamos a visualizar qué es lo que nos está quedando, ¿sí? Y lo miramos de costado, ¿sí? Si ustedes inclinan la cabeza, por ejemplo, hacia la derecha, lo que van a observar es como si esto fuera un sube y baja, ¿sí? Las patitas del sube y baja que tenemos acá, y si se sentara alguien de este lado y alguien de este lado, entonces el movimiento es así, ¿sí? Para nuestra molécula. Entonces le llamamos sube y baja, por ejemplo. ¿Sí? Para esta geometría, ¿con qué nos encontramos nosotros? Bueno, ahora, al tener el par electrónico no compartido aquí, que ejerce mucha repulsión sobre los pares compartidos que tenemos por acá, el ángulo perpendicular cae por debajo de los 90 grados un poquito, y el ángulo de 120 grados cae también por debajo un poco de los 120. ¿Sí? ¿Por qué el par no compartido lo colocamos en una posición ecuatorial y no lo colocamos en una posición axial? Simplemente por una cuestión de repulsión. Cuando nosotros lo colocamos sobre una posición ecuatorial, no recibe la repulsión de los dos pares que están en el mismo plano, porque esos están a 120 grados de distancia, ya están como que demasiado lejos para poder repeler mucho. Simplemente recibe la repulsión de estos dos pares que tenemos acá, que son los que están a 90 grados. En cambio, si yo lo pusiera en una posición axial, entonces recibiría la repulsión de los tres pares ecuatoriales que están acá abajo, que los tres están a 90. Entonces es mucho más favorable desde el punto de vista de la estabilidad que si yo tengo un par electrónico no compartido, colocarlo en una posición ecuatorial y no en una posición axial. En el caso de tener dos, ahora lo sigo colocando en las posiciones ecuatoriales, y ¿cómo cambia lo que me queda? Miramos acá, nos queda una forma de T, ¿sí? Que esta T se le suele llamar también una forma de T deformada o una T deformada, por el simple hecho de que estos dos pares no compartidos ejercen mucha repulsión sobre los pares axiales, entonces lo van a empujar hacia el costado y se achica este ángulo de 90 grados. Entonces no nos queda una T perfecta, sino que nos queda una T un poquito deformada. Y si tenemos tres, colocamos los tres en la posición ecuatorial, y en este caso nada más nos queda la posición axial, definiendo, fíjense, una geometría de tipo lineal, que es la misma que teníamos originalmente al principio de todo, ¿sí? En la forma más básica. El ángulo de enlace, en este caso 180 grados, porque fíjense que los pares no compartidos medio que se cancelan uno con el otro y los pares axiales quedan completamente rectos, separados 180 uno del otro. En el caso de tener 6, vamos sobre la geometría octaédrica. En este caso tengo un par electrónico no compartido. Dijimos que las posiciones eran más o menos equivalentes, o sea que ponerlos en cualquiera de ellas es más o menos lo mismo. En general se los suele ubicar en una posición que nos dé como resultado la forma final lo más simétrica posible, ¿sí? Porque eso ayuda también con la estabilidad. Entonces, por ejemplo, lo ponemos acá, y si prestamos atención sobre lo que nos queda, es esto que tenemos acá, que es una pirámide de base cuadrada. Si yo completo la forma en el espacio para que ustedes la miren, es como que nos quedara solamente la parte superior. ¿Sí? Ángulos menores a 90 grados en todos los casos por la repulsión que tenemos acá de este par no compartido. Esta pirámide de base cuadrada también se la suele llamar como pirámide de base cuadrada deformada, ¿por qué no? Por una cuestión de que la base
no es perfectamente plana. Como tenemos algo de repulsión acá, estos enlaces que tenemos en la base es como que quedan empujados un poquito hacia arriba. Suponiendo que tenemos dos, ubicamos uno arriba y uno abajo y definimos directamente un cuadrado, que es una forma solamente en el plano, ¿sí? No tenemos volumen. ¿Está? Con ángulos, en este caso, 90 grados, porque pasa lo mismo que pasaba acá. Se cancelan los pares electrónicos no compartidos y directamente acá nos quedan 90 grados sin ningún tipo de problema. Si tenemos tres, fíjense que ahora ya pasamos a ubicarlo en las posiciones ecuatoriales, en lugar de ponerlos en las posiciones axiales. En este caso, se va a definir una geometría igual a la que teníamos acá arriba, ¿sí? Una T deformada. ¿Está? En este caso, ¿dónde está la T? Si nosotros la marcamos, nos queda por acá, entre los pares axiales y este par ecuatorial que nos queda por acá. ¿Sí? Con un ángulo, obviamente es ligeramente inferior a 90 grados debido a toda la repulsión que tenemos acá para los pares no compartidos. Vamos a marcarlo de nuevo, un poquito más grueso. Y por último, nos está quedando, en el caso de tener 4, los colocamos todos sobre, en este caso, las posiciones que están en el mismo plano, ¿sí? Para distinguirla de las otras, y nos queda de nuevo una geometría de tipo lineal, igual a lo que teníamos acá e igual a lo que teníamos acá, con un ángulo de 180 grados directamente. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre las geometrías? Mientras yo voy retirando esto. Bien, avanzamos entonces. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Sí, Luciana. Bien, en el caso de que vos tengas tetraédrica y trigonal piramidal o piramidal trigonal son dos cosas distintas, ¿sí? No es el mismo tipo de forma, ¿sí? La tetraédrica es la que tenemos acá, donde a vos te está quedando el átomo central en el medio del tetraedro, ¿sí? Y yo, vamos a ver si lo dibujamos nuevamente. Yo lo dibujo por acá. El átomo central, acá no lo parece porque, bueno, yo crucé ahí esta línea que vendría a ser la línea de atrás, pero te está quedando en el medio de tu tetraedro. En cambio, cuando vos haces piramidal trigonal, por ejemplo, acá al costado, fíjate que el átomo central de la estructura es en realidad el vértice superior. ¿Sí? Nuevamente vamos a sacar la línea de atrás para no confundir, es el vértice superior, porque vos ya no tenés en cuenta el par electrónico no compartido, que es el que está en la parte de arriba, ¿sí? Ya no forma parte de tu estructura final, de tu geometría final. Entonces es distinto un tetraedro que una piramidal trigonal o pirámide de base triangular.
En realidad, digamos, sí, de alguna manera, Luciana, las zonas de elevada densidad electrónica son las que te terminan definiendo la nomenclatura correspondiente, porque definen un poco la geometría, ya sea en el plano o en el espacio. Después, distinto de eso, tiene que ver con la geometría correspondiente. Es cierto que estas dos se parecen, la diferencia es un poco dónde queda ubicado el átomo central, en este caso de la estructura final, ¿sí? Entonces, sí hay una diferencia, digamos, entre ellas cuando lo vamos a determinar finalmente, ¿sí? Bien, Sabri, no te preocupes, con el paso del tiempo los nombres, uno se familiariza con los nombres, parece que no, pero eventualmente los aprendes. Además hay varios que terminan siendo parecidos entre ellos, ¿sí? O terminan siendo directamente la misma geometría, ¿está? Bien, acá Germán hace una pregunta interesante. Si debemos aprender a dibujarlas o con el nombre es suficiente. Germán, deberían ser capaces de dibujarlas. Te explico por qué. Porque una vez que vos determines cuál es la geometría electrónica y la geometría molecular, poder dibujarla en el espacio te va a ayudar un montón para saber si la molécula es, si la especie es polar o es apolar, ¿sí? Es por eso que vemos geometría primero, antes que polaridad, porque la geometría nos ayuda a determinar polaridad de la especie. Y para poder determinarlo hay que saber, digamos, dibujar la forma en el espacio, ¿está? Además de ponerle el nombre. Bien. Vemos entonces algunas aplicaciones de esto o, en definitiva, qué es lo que ustedes tienen que hacer en la parte práctica de los ejercicios, ¿sí? Nosotros hasta este momento somos capaces de tomar una fórmula molecular, determinar qué tipo de enlace tiene esa especie, justificarlo y realizar la estructura de Lewis correspondiente, ¿sí? O sea que podemos llegar a estas instancias que tenemos acá. La estructura de Lewis, cuando la graficábamos la semana pasada, en realidad poníamos el átomo central de nuestra estructura y después los átomos periféricos los dispersábamos lo más simétrico posible alrededor del átomo central. No nos preocupábamos demasiado por geometría. Bueno, ahora, una vez que uno conoce la estructura de Lewis y puede contabilizar el número de zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central, podríamos decir cuál es la geometría electrónica, cuál es la geometría molecular, y deberíamos redibujar esa estructura de Lewis con la geometría correspondiente, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, metano, que hemos trabajado algo muy parecido la clase pasada, no recuerdo si era tetracloruro o tetrabromuro de carbono, es una molécula muy parecida. En este caso, nosotros contabilizamos 4 zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central. Eso dijimos que definía una geometría de tipo tetraédrica. Y en este caso, geometría molecular y geometría electrónica son las dos iguales, porque todas las zonas de elevada densidad electrónica son enlazantes, ¿sí? Fíjense que acá está ya graficada nuevamente la especie con la forma que le corresponde, que es la forma de un tetraedro, la que estuvimos trabajando recién. En el caso del trióxido de azufre, tenemos 3 zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central. Y acá una cuestión muy importante, que si nosotros tenemos enlaces múltiples, por ejemplo, dobles o triples enlaces, esos enlaces múltiples se cuentan como una única zona de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central, ¿sí? Solamente por el hecho de tener un enlace doble no se va a contabilizar como 2 zonas, y un enlace triple no se contabiliza como 3. ¿Está? Los enlaces múltiples se siguen contabilizando como una sola zona de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central.
Entonces, en este caso, el trióxido de azufre es una especie que, si ustedes la ven un poquito más en detalle después, presenta resonancia. Una forma de graficar la especie sin necesidad de hacer todos los híbridos de resonancia conectados por la flechita de doble punta, nosotros podemos representar el híbrido de una forma más resumida, como en este caso, donde tenemos azufre, los 3 oxígenos, y ponemos los 3 enlaces, y la resonancia la representamos con línea de puntos, o un segmento de puntos, ¿sí? Por supuesto, en los enlaces entre los cuales se presenta la resonancia, que en este caso son los 3, ¿sí? Entonces, a pesar de que tengo un enlace y resonancia, yo voy a contar esto como una sola zona de elevada densidad electrónica. Entonces tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Eso define una geometría de tipo trigonal plana, que en este caso es tanto la electrónica como la molecular, porque no hay pares electrónicos no compartidos sobre el átomo central. Y acá un ejemplo muy parecido, nada más que sin resonancia, es el trifluoruro de boro, que también lo estuvimos trabajando la clase pasada, ¿sí? Veamos qué pasa en los casos donde hay pares electrónicos no compartidos sobre el átomo central. Acá tenemos un ejemplo con el pentafluoruro de yodo, ¿sí? En este caso vamos a contabilizar, tenemos 1, 2, 3, esta que no se ve por acá, 4 y 5, esta que está por allá, y 6, esta que está por acá abajo, 6 zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central. Eso, si nosotros volvemos a la filmina anterior, definía una geometría electrónica de tipo octaédrica. Y ahora la geometría molecular va a ser diferente porque tengo un par electrónico no compartido sobre el átomo central. Entonces, ¿para qué me sirve a mí también poder dibujar la geometría electrónica de tipo tetraédrica? Porque si yo la dibujo en el espacio, ¿sí? Ya le doy la forma de un octaedro a esto, directamente me olvido de este par no compartido que tengo acá abajo y puedo visualizar cuál es la forma que me queda resultante. Fíjense que es una pirámide de base cuadrada, que yo acá le he puesto deformada, porque recordemos que este par electrónico no compartido ejerce repulsión sobre estos 4 pares enlazantes que forman la base de mi pirámide y los empuja un poquito para arriba. Entonces mi pirámide de base cuadrada no es completamente perfecta, sino que está un poquito deformada, ¿sí? Por acá Leonardo me pregunta si los electrones no compartidos, así como acá están dibujados abajo, ¿lo podríamos haber dibujado arriba? Sí, Leonardo, no hay ningún tipo de problema, ¿está? Sí, recordá que en una geometría electrónica de tipo octaédrica, vos vas a intentar ubicar los pares electrónicos no compartidos de manera tal que la geometría resultante sea lo más simétrica posible, ¿sí? Pero las posiciones son equivalentes, ¿está? O sea que vos en realidad podrías ubicarlo donde quisieras. En este caso, si tenemos que contabilizar cuáles son, o tenemos que decir cuáles son los ángulos, los marcaríamos acá, serían ángulos inferiores a 90 grados, o menores de 90, ¿está? Y con eso ya es más que suficiente. Bien. Acá tenemos otra opción. Tenemos trifluoruro de bromo. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central. O sea que la geometría electrónica de base es la bipiramidal trigonal. ¿Sí? En este caso, dibujo la bipirámide trigonal para ver dónde ubicar los pares electrónicos no compartidos y cuál es la geometría resultante. En este caso, en la bipiramidal trigonal, acá sí que no nos podemos olvidar que no es lo mismo poner los pares no compartidos en cualquier lado. En una bipiramidal trigonal, recordemos que los pares electrónicos no compartidos van siempre en las posiciones ecuatoriales, ¿sí? En las que están en el plano, por una cuestión de disminuir la repulsión de la estructura final. ¿Sí? Entonces acá ponemos los dos en esta parte de posiciones ecuatoriales y miramos qué es lo que nos queda.
Esta era la forma de que si nosotros torcemos un poco la cabeza en este caso hacia la izquierda, vamos a ver que lo que nos queda es una forma de T, que en este caso de nuevo es una T deformada porque estos pares electrónicos no compartidos empujan o repelen un poquito más los pares compartidos que tenemos acá y deforman la T. ¿Sí? En el caso de los ángulos, acá vamos a tener un ángulo inferior a 90 grados. Y por último, ¿qué tenemos acá? El anión sulfito, ¿sí? Azufre, oxígeno 3 con 2 cargas negativas. Oxoanión, ustedes ya saben acá que el anión sulfito tiene la estructura de Lewis un poquito más de trabajo, tenemos algo de resonancia también en esta estructura, que fíjense que está indicada igualmente con la línea punteada. Y tenemos cuántas zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Eso nos definía, si volvemos hacia atrás, una geometría de tipo tetraédrica. ¿Está? Como uno de los pares es no compartido, entonces lo que nos queda finalmente es una piramidal trigonal, ¿sí? Que es lo que vemos acá abajo. Está una pirámide de base triangular, donde el vértice superior de la pirámide está definido por el átomo central, en este caso el átomo de azufre. Y los ángulos de enlace ligeramente inferior a 109 grados, fíjense que acá justo está marcado para esta estructura el ángulo de enlace, que es 106. ¿Sí? De nuevo, no hace falta saber el número específico, con decir que es inferior al ideal de 109 es más que suficiente. Exactamente, Sabri, cuando vos vas a determinar geometría electrónica, que es la que tiene en cuenta todo, vos vas a contar todas las zonas, ¿sí? Incluidos los pares no compartidos, que si querés visualizarlo como si fuesen otro átomo, sí, lo estarías contabilizando como otro átomo, otro enlace. Definís tu geometría electrónica, que vos ya sabes que es alguna de esas geometrías que tenemos en la primera columna de la tabla, y mi consejo para ustedes es que redibujen la estructura de Lewis ya dándole la forma correspondiente, ¿sí? Y ubicando, sobre todo si hay un par electrónico no compartido del átomo central, ubicándolo donde corresponda, ¿sí? Y una vez que han hecho eso, entonces vos ya ahí sí podés focalizar tu atención pura y exclusivamente sobre las zonas enlazantes y ver qué geometría te definen esas zonas que quedan. ¿Sí? Germán, acá vos podés directamente a la estructura de Lewis, yo dibujaría una estructura de Lewis nueva. ¿Sí? Dejaría la original que me permitió ver la disposición de los enlaces, el número de enlaces, y cuando tengo que analizar geometría, yo suelo graficar una nueva, ¿sí? Con la geometría electrónica correspondiente. Ubico el par no compartido y eso ya me va a servir para definir geometría electrónica, geometría molecular, y te va a servir también para definir polaridad. Bien. Entonces, ¿qué pasa ahora con la polaridad? Hasta esta altura, nosotros, ¿qué hemos podido hacer? Hemos podido graficar la estructura de Lewis, hemos podido determinar geometría electrónica, geometría molecular, y ahora vamos a poder hablar de polaridad de la especie. ¿Por qué fue necesario definir la geometría primero? Bueno, por la siguiente cuestión. Nosotros acá tenemos el trifluoruro de boro, que ya lo hemos trabajado previamente. Esta es una molécula donde hay más de un enlace, ¿sí? Tenemos acá uno, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Yo sobre estos enlaces, ¿qué es lo que puedo llegar a decir? Puedo llegar a decir que son enlaces polares, y sí, voy a estar en lo correcto, porque si yo voy a la tabla periódica y me fijo la electronegatividad del boro y la del flúor, voy a ver que la electronegatividad del flúor es más alta que la electronegatividad del boro. Eso yo lo conozco. Por supuesto, no son lo suficientemente diferentes como para que se genere un enlace iónico, pero sí que son distintas. O sea que yo puedo definir que el flúor es más electronegativo y el boro es
más electropositivo o menos electronegativo, como ustedes quieran llamarle. ¿Qué es lo que yo puedo decir entonces sobre cada uno de estos enlaces, además de que son enlaces polares? Bueno, recordemos que para una estructura covalente donde no había una transferencia completa de electrones, yo podía definir polos positivos y polos negativos para esos enlaces, ¿sí? Es decir, una deformación de la nube electrónica, donde va a estar más concentrada en una zona que en otra. Entonces yo esa polaridad de los enlaces la puedo representar a través de unas flechitas, que en este caso no son cualquier tipo de flechitas, sino que son momentos vectoriales, son vectores. Estos vectores, ¿qué van a estar representando? La punta de la flecha va a estar apuntando hacia el elemento más electronegativo. Podemos llegar a encontrarlo al revés, ¿sí? Porque hay bibliografía que toma una convención diferente, pero nosotros lo solemos graficar de esta manera, la punta hacia el más electronegativo. ¿Y eso qué va a estar representando? Va a estar representando el desplazamiento de la densidad electrónica. Nuestra densidad parcial negativa se va a encontrar sobre el átomo de flúor y la densidad parcial positiva se va a encontrar sobre el átomo de boro. Eso lo podemos hacer para los tres enlaces. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que indicar sobre esta molécula, sobre qué zona de la molécula pasan mayor cantidad de tiempo los electrones, y van a ser sobre o en la vecindad, mejor dicho, de los átomos de flúor. Y el boro va a estar más bien un poquito deficiente de densidad electrónica. Ahora, si bien yo puedo analizar esto para esta especie, que una especie como esta, con más de un enlace, tenga enlaces polares, como esto que estoy viendo acá, no significa que la especie en sí misma sea una especie polar, ¿sí? O sea, que la molécula en sí misma sea una molécula polar. ¿Está? Porque puede llegar a suceder que, como todo momento vectorial o como toda magnitud vectorial, estos vectores, estos momentos, se cancelen uno con el otro y la resultante sea que la densidad electrónica para esta molécula se encuentra equitativamente distribuida entre, en este caso, los 4 átomos, ¿sí? Si bien los electrones, y esto es cierto, pasan mayor tiempo en la vecindad de los átomos más electronegativos, eso no quiere decir que la densidad electrónica finalmente, cuando yo tengo que sacar la foto en un determinado momento, no sea una densidad electrónica distribuida de forma pareja, ¿sí? ¿Cómo voy a saber yo si los momentos vectoriales se cancelan o no? Es decir, si la resultante de el sistema vectorial es nula o es distinta de cero. Bueno, como hacemos para cualquier sistema vectorial, en física, por ejemplo. Vamos a trasladar los momentos de enlace, los momentos vectoriales, en este caso a un sistema de ejes ortogonal, ¿sí? En este sistema de ejes ortogonal, acá ven que lo que yo hice fue trasladar los momentos vectoriales, ¿sí? Trasladé, es como si hubiese tomado la molécula y lo hubiese girado 90 grados hacia la derecha. Este momento está acá, y después estos dos que tenemos acá son estos que están aquí, ¿sí? Estos dos momentos yo los puedo descomponer, ¿sí? Puedo graficar las componentes. Puedo hacerlo para acá y puedo hacerlo para acá. Vamos a graficarlo con otro color. Acá tengo una componente, acá tengo la otra. Acá tengo una componente y acá mismo también tengo la otra. La voy a dibujar un poquito más cortito para que se pueda diferenciar. ¿Qué va a pasar acá? Si yo analizo un poco estos momentos, esta componente se cancela con esta, y recordemos que estas dos, que tienen el mismo sentido y dirección, se suman una con la otra, entonces esa suma va a cancelar esta. ¿Y qué me queda? Un sistema donde la resultante es nula. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que esta molécula, a pesar de tener enlaces que son polares, tiene una geometría que ha definido o que posibilita
que esos momentos de enlace se cancelen uno con el otro y la molécula o la especie resultante sea apolar, es decir, tenga una densidad electrónica distribuida de forma pareja, ¿sí? En un determinado instante. Fíjense que yo he podido trasladar los momentos de enlace a mi sistema de ejes ortogonal para poder hacer el análisis de si se cancelan o no, una vez que yo ya conozco la geometría de la molécula. En este caso, el trifluoruro de boro yo sé que es trigonal plana. Tuve que reconocer esa geometría primero para saber cómo los momentos de enlace están distribuidos en el espacio y para saber si se cancelan o no. Es por eso que yo debo definir geometría primero, debo redibujar la estructura con la geometría correspondiente y recién ahí puedo hacer el análisis de la polaridad. ¿Sí? Un par de aclaraciones, y ahí respondo las consultas del chat. Primero que nada, este análisis yo lo puedo hacer si y solamente si la especie es una especie neutra. En el caso de tener cationes y de tener aniones, como esas especies son especies que tienen una carga neta, positiva o negativa, no tiene ningún tipo de sentido analizar polaridad para esa especie. Yo puedo decir si el catión o el anión tiene enlaces polares, ¿sí? Eso yo lo puedo reconocer, pero no puedo decir que el catión es una especie apolar, eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿sí? Porque el catión tiene carga positiva, no puedo decir que es apolar la especie. Y tampoco tiene sentido decir que un catión es una especie polar, porque es redundante, ¿sí? También carece un poco de sentido. Si yo ya tengo una carga neta, entonces tengo una polaridad completamente definida para esa especie. Entonces, el análisis de polaridad solamente tiene cabida cuando hablamos de compuestos covalentes y puntualmente especies neutras, ¿sí? Ni cationes ni aniones. Y la segunda aclaración, que es la que me preguntan siempre, es si este análisis de sistema de ejes ortogonales ustedes lo tienen que hacer sí o sí. La respuesta es no, ¿está? No hace falta que ustedes tomen los momentos de enlace y los lleven a un sistema de ejes ortogonal, ¿está? Este es un análisis que nosotros le presentamos en la filmina para que ustedes puedan visualizar más claramente qué es lo que uno hace cuando analiza polaridad. Para nosotros es suficiente qué tipo de justificación, que ustedes puedan graficar la estructura de Lewis con la geometría correspondiente y puedan graficar los momentos de enlace. A partir de la geometría y los momentos de enlace, puedan decir si la especie es polar o apolar. Si la geometría es correcta y los momentos de enlace están bien dibujados, entonces nosotros interpretamos que ustedes han podido llegar sin problema a la conclusión de si la especie es polar o apolar, ¿sí? Entonces con eso es suficiente, no hace falta hacer el análisis del sistema de ejes ortogonales, sobre todo cuando la geometría de la estructura realmente ya es una geometría compleja, porque acá es una trigonal plana, o sea que está todo bien, pero cuando empezamos en una bipiramidal trigonal o en una octaédrica, querer graficar el sistema de ejes ortogonal encima en el espacio X y Z, y se pone como que bastante complicado, ¿sí? Entonces, para nosotros es suficiente que ustedes definan la geometría, dibujen los momentos de enlace y puedan visualizar si esos momentos de enlace se cancelan o no. ¿Está? Si yo vuelvo un segundito hacia atrás, quiero hacerles la última aclaración respecto a esto. Es cierto que si yo tengo todos pares electrónicos que están compartidos, ¿sí? Zonas de enlace alrededor del átomo central, lo más probable es que mi especie sea apolar, ¿sí? Ahora, ¿eso va a ser siempre de esa manera? No, ¿sí? Entonces, a tener cuidado con que yo me aprendo que si todos los pares son compartidos, la especie es apolar, porque no siempre es así, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que tengo la trigonal plana que veíamos recién. La trigonal plana que veíamos recién es justo una molécula apolar. Pero ¿qué pasa si yo acá
vamos a hacer el siguiente cambio, y discúlpenme ustedes que me tardo un ratito, es hasta que puedo localizar los elementos que necesito acá en el Zoom. Supongamos que yo acá cambio un flúor por cloro. En este caso, todos los pares electrónicos son compartidos. ¿La molécula resultante es apolar? No, no es apolar, porque yo no puedo asumir que este momento de enlace que se genera acá entre el boro y el cloro va a ser igual a los momentos de enlace que se generan entre los boros y los flúor. Es más, no es igual, porque la electronegatividad del cloro y del flúor son distintas. Entonces, cuando yo quiero analizar qué está pasando acá, la electronegatividad del cloro es un poquito más baja, si ustedes la buscan va a ser un poco más baja, no tan poquito, pero un poco más baja, si ustedes la buscan en la tabla periódica. Entonces yo voy a graficar estos dos momentos de enlace y debería ser este momento de enlace un poco más pequeño, ¿sí? Que estos dos. Entonces acá yo no tengo por qué suponer que todos los momentos se cancelan. Entonces fíjense que acá es un ejemplo donde todos los pares son compartidos y aún así la estructura final es una estructura polar. Lo mismo es cierto para el caso al revés. ¿Sí? Si yo saco esto y volvemos de nuevo sobre la filmina anterior, ¿sí? Hay una tendencia a pensar que si yo tengo pares electrónicos no compartidos sobre el átomo central, automáticamente la especie resultante es polar. ¿Eso es cierto? Es cierto en muchas ocasiones, pero no siempre. ¿Sí? Por ejemplo, es cierto si yo tengo una forma de T, ¿sí? Una T deformada, porque en este caso si yo voy a graficar los momentos de enlace, a pesar de que todos los átomos periféricos sean iguales, ¿qué va a estar pasando? Tengo un momento de enlace acá, tengo un momento de enlace acá, tengo un momento de enlace acá, y los pares electrónicos no compartidos, si a ustedes les facilita, lo pueden visualizar también como un gran momento de enlace, ¿sí? Que en realidad no es un momento de enlace en su forma estricta o en su definición estricta, pero es como decir, tengo, digamos, electrones, cargas directamente negativas, ¿sí? Acá, entonces es como tener realmente algo que es muy electronegativo, ¿sí? Es imaginarlo un poquito de esa manera. Entonces, obviamente todos estos momentos que yo tengo acá no se van a cancelar entre ellos, entonces la estructura final va a ser una estructura polar. Esa es una situación donde yo digo, bueno, tengo pares electrónicos no compartidos sobre el átomo central, entonces la especie resultante es polar. Pero ¿qué pasa en el caso este que tenemos acá? También derivado de la bipiramidal trigonal y con pares electrónicos no compartidos sobre el átomo central. Si yo voy a graficar los momentos de enlace, fíjense, acá tengo uno, acá tengo otro, o los vectores de polaridad, vamos a decirle, pero no decirle momento de enlace, porque son pares no compartidos. Y después tenemos lo de los átomos periféricos. ¿Qué está pasando acá? Estos tres que son iguales entre ellos y que están en el plano, se cancelan, igual que vimos recién con la trigonal plana, algo parecido. Y este que tenemos arriba y este que tenemos abajo, si los átomos periféricos son iguales, se cancelan también. Entonces, en un caso como este, por ejemplo, tengo pares no compartidos sobre el átomo central y aún así la especie final es apolar. Entonces, está bien que ustedes en términos genéricos lo piensen como, si tengo pares no compartidos, es muy probable que sea polar, y si tengo pares no compartidos, es muy probable que sea polar, y si tengo pares todos compartidos, es muy probable que sea apolar. Pero tengo que saber que también cabe la posibilidad de que no sea de esa manera, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado. ¿Estamos? Bien, ahora sí, respondo las consultas del chat. Por acá, bueno, Sabri un poquito me preguntaba esto entonces, cuando haya electrones no compartidos se convierte automáticamente en una molécula polar, entonces Sabri, la respuesta es no, ¿sí?
Bien, ¿y por qué es distinto el tipo de enlace a la polaridad de la molécula? Bueno, Sabri, en algunos casos es de esta manera y en otros no. Si vos tenés una molécula, diatómica, son dos átomos con un solo enlace, entonces en ese caso la polaridad del enlace define la polaridad de la especie, la polaridad de la molécula. Ahora, en estas moléculas donde vos tenés más de dos átomos y más de un enlace, entonces ahí es donde los momentos de enlace pueden cancelarse o no, y eso termina definiendo la polaridad de la estructura al final de todo, ¿sí? Bien, entonces Lautaro, para hacer un breve resumen de lo que estuvimos comentando, bueno, acá justo hicimos algunos otros ejemplos, vamos a hacer algunos ejemplos al final para que vos lo puedas rever. Es básicamente definir, más que todo, la geometría electrónica y molecular de la especie. Si tenés la posibilidad, y es lo que yo siempre les recomiendo, dibujarla nuevamente a la estructura de Lewis con la geometría que corresponda, y así lo que vas a hacer, vas a dibujar los momentos vectoriales de cada uno de los enlaces, teniendo en cuenta la diferencia de electronegatividad entre el átomo central y los átomos periféricos, y teniendo en cuenta si existe, por ejemplo, algún par electrónico no compartido, que lo puedes llegar a considerar como un momento grande, ¿sí? De polaridad, ¿está? Y una vez que hiciste eso, básicamente vas a ver si en función de la geometría y los momentos que vas dibujado, si son iguales, son diferentes, si existe la posibilidad de que esos vectores se cancelen o no, dando como resultado una estructura que sea polar o apolar. Siempre, Lautaro, para especies covalentes neutras, ¿sí? Bien, retiramos esto entonces. Y avanzamos. Acá tenemos un ejemplo típico también, es el ejercicio número 9 de la guía. Puntualmente les pedí a ustedes que contrastaran el trifluoruro de boro con el amoníaco. Acá vemos un ejemplo claro en el amoníaco de una molécula que es polar, ¿sí? Es una especie covalente neutra, o sea que estamos habilitados para hacer análisis de polaridad. Y fíjense, en este caso tenemos 4 zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central, o sea que la geometría de esto es una geometría electrónica de tipo tetraédrica. Dibujamos la especie nuevamente para darle la forma del tetraedro, y ya que repasamos, la geometría molecular es una pirámide de base triangular, o una pirámide trigonal, ¿sí? Donde el vértice está en el centro en el átomo central, el vértice superior. En este caso, ¿qué hacemos? Ustedes grafican, ¿sí? Nuevamente esto, y dibujamos los momentos. Vamos a tener, ya lo estaba por hacer al revés, y bueno, me acabo de dar cuenta que lo tenemos acá, así que no es necesario. Si buscamos la diferencia de electronegatividad, hidrógeno-nitrógeno, vamos a ver que el nitrógeno es un poco más electronegativo, ¿sí? Yo acá tengo la tabla, el hidrógeno era 2,1 y el nitrógeno es 3,05. Entonces dibujamos los momentos de enlace. Tenemos hacia el nitrógeno, hacia el más electronegativo. Tenemos uno acá, otro acá y otro acá, que estos momentos entre ellos son iguales. Y después tenemos el par no compartido, que lo podemos llegar a interpretar como un momento con elevada polaridad, ¿sí? Si ustedes quisieran también lo pueden dibujar, no hay problema. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que todos los momentos apuntan hacia el mismo lado. Si yo grafico también para que ustedes lo vean, ¿está? Vemos que todos apuntan hacia el mismo lado, o sea que no hay manera que esto se simplifique, ¿sí? O que los vectores se cancelen uno con el otro. Es más, seguramente este sistema vectorial nos va a dar como resultado una resultante que va a tener, que va a estar apuntando, en este caso, de abajo hacia arriba, va a ser una resultante en este sentido, ¿sí? O sea que acá tenemos el sistema con una resultante distinta de 0, o sea que esta molécula es claramente una molécula polar, donde la nube electrónica es completamente asimétrica. En este caso, la concentración de los electrones o la densidad negativa va a estar siempre
en el entorno de la parte superior de la molécula, o sea, donde están los electrones no compartidos, y la densidad positiva va a estar siempre en el entorno de los hidrógenos. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Perfecto. Muy bien. Avanzamos entonces y agregamos lo último que nos estaría faltando para terminar el análisis de las estructuras covalentes, que es la hibridación del átomo central. La hibridación del átomo central normalmente parece algo que es complicado de visualizar, que es complicado de llegar a la digamos, a la conclusión final, a decir, bueno, esta es la hibridación del átomo central, pero en realidad es porque hibridación es como un concepto amplio, hace falta, digamos, decantarlo un poquito hasta poder entenderlo, pero desde el punto de vista práctico, en definitiva, lo que ustedes hacen para poder determinar la hibridación del átomo central son muy pocos pasos y son muy simples. Entonces, este año yo lo voy a hacer diferente, vamos a comenzar por explicarles qué es lo que ustedes van a tener que hacer en definitiva en el práctico para poder decir esta es la hibridación del átomo central, y después en todo caso hacemos un repaso muy por arriba del concepto de hibridación, porque en realidad esto ustedes lo han visto con la profe Nancy hace unas horas atrás, ¿sí? Entonces acá tenemos por ejemplo la molécula de metano, que ya nos las habíamos encontrado unas filminas atrás. Esta es la estructura de Lewis, que vendría a ser la primera estructura de Lewis a la cual ustedes arriban cuando determinan la estructura. Y acá vendría a ser cuando nosotros ya le damos la forma de la geometría tetraédrica. Por supuesto, acá tenemos algunos otros agregados que ya vamos a ver qué son, ¿sí? Entonces, si yo quiero definir cuál es la hibridación del átomo central, en este caso del carbono, vamos a ver dos cosas. Primero, por qué nos hace falta el concepto de hibridación, y segundo, cómo lo definimos. El concepto de hibridación surge como manera de ayudarnos a nosotros para decir, bueno, yo tengo, en este caso, alrededor del carbono, 4 zonas de elevada densidad electrónica, que fue lo que estuvimos hablando hace un ratito. Acá algo parecido a lo que hacíamos con geometría electrónica. No vamos a discriminar si estas zonas son de enlace o no compartidas. Siempre vamos a contar todas, ¿está? Zonas de elevada densidad electrónica. Y lo que yo puedo decir es, en este caso tengo 4, yo tengo que tener el número suficiente de orbitales como para poder albergar todas esas zonas de elevada densidad electrónica que necesito, ¿sí? Necesito tener el espacio disponible que requiero para poder acomodar todos esos electrones. Porque si yo no tengo eso, no hay forma de poder generar mi molécula, mi especie, mi estructura final, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Con las configuraciones electrónicas que nosotros conocíamos, la organización de niveles, subniveles y orbitales que nosotros conocíamos, no cerraba en ciertos casos, como por ejemplo el del metano, era como que no teníamos la suficiente cantidad de orbitales para poder albergar todos los electrones alrededor del átomo central. Para salvaguardar ese problema, surge entonces o se propone el concepto de hibridación, que la hibridación no es más ni menos que ¿qué cosa? La mezcla de orbitales atómicos dentro de un mismo átomo, porque acá vamos a estar hablando siempre del átomo central, pura y exclusivamente, y esa mezcla de orbitales atómicos que puede ser S con P, puede ser S con P con D, ¿sí? Me va a dar como resultado orbitales híbridos, un número de orbitales híbridos suficiente como para yo poder albergar todas las zonas de elevada densidad electrónica que requiero alrededor del átomo central. Es básicamente para eso que surge el concepto de hibridación, ¿sí? Esta mezcla de orbitales es una mezcla que, como dijimos, se produce interátomo, o sea, es entre orbitales atómicos del mismo átomo, y se generan estos orbitales híbridos que van a tener una forma y una energía que va a ser intermedia, o va a ser justamente el resultado de la mezcla
entre los orbitales atómicos que se combinaron. Y lo importante acá es que el número de orbitales híbridos que se generan es igual al número de orbitales atómicos que se combinan. Eso es importante porque nos va a servir a nosotros para poder decir cuál es la mezcla que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer básicamente desde el punto de vista práctico? Vamos a contar las zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central. En este caso, cuatro zonas de elevada densidad electrónica. Eso me va a definir cuántos orbitales híbridos yo necesito. Cada zona de elevada densidad electrónica va a ser albergada por un orbital híbrido, ¿sí? Un orbital por cada zona. Repito nuevamente, no importa si la zona es de enlace o no compartida, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, si yo tengo que albergar 4 zonas de elevada densidad electrónica, necesito 4 orbitales híbridos. ¿Qué es lo que voy a mezclar para generar esos 4 orbitales híbridos? Bueno, acá ustedes siempre tienen que recordar que yo voy a partir del S, ¿sí? Y voy a mezclar los S con los P, y después, si necesito, puedo llegar a agregar los D. Pero siempre mi mezcla base va a ser S con P y después agrego D. ¿A qué me refiero? No... dentro de los casos que nosotros vamos a ver, no puedo, por ejemplo, mezclar P con D y saltearme los S. No, siempre mezclo S con P primero y si no obtengo todo lo que requiero, agrego algún D. ¿Está? Entonces, si yo necesito 4 orbitales híbridos, voy a mezclar 4 orbitales atómicos. Como tengo un S disponible y tengo 3P disponible, entonces los voy a mezclar todos. Mezclo un S con los 3P. Eso me va a generar 3 más 1, los 4 orbitales híbridos que estaba buscando, que en este caso van a asumir el siguiente nombre, sp3. Es decir, orbitales híbridos que surgen de la mezcla de un S con 3p. ¿Sí? Este 3 que tenemos como supraíndice acá, a no confundir, no indica la cantidad de electrones que se ubican en los orbitales, como la configuración electrónica que nosotros conocíamos, sino que ahora están realmente indicando la cantidad de orbitales p que hemos utilizado para la combinación. ¿Sí? Nada más. Entonces, acá nosotros podemos llegar a responder ¿qué cosa? Que la hibridación entonces del átomo central de carbono, en este caso, es una hibridación sp3. ¿Sí? Esto es básicamente todo lo que ustedes hacen desde el punto de vista práctico. Cuando el ejercicio a ustedes les pide la hibridación del átomo central y la justificación correspondiente, responderán, la hibridación es sp3 y la justificación es esta que tenemos acá. Por supuesto, si ustedes quieren, pueden escribir las palabras completas, no lo abrevien para que se entienda bien, ¿sí? Pero con esto ya es suficiente. Ustedes cuentan las zonas de elevada densidad electrónica, cuentan 4 orbitales híbridos necesitan y están indicando qué es lo que se mezcla, entonces se ve perfecto cuál es el proceso de deducción que ustedes han utilizado para arribar a la hibridación que están respondiendo. ¿Sí? Ahora, esto es una cosa, vamos a intentar interpretar un poco qué es lo que sucede cuando nosotros decimos que la hibridación es una hibridación sp3. ¿Sí? Sabri, repaso. El número de orbitales atómicos que se combinan te da como resultado el número de orbitales híbridos que se forman. ¿Sí? En este caso se combinan 4 orbitales atómicos, un S y 3P, y entonces se forman 4 orbitales híbridos. Este es el diagrama de energías que ustedes conocen para el carbono, ¿sí? Solito. Tenemos, por supuesto, nivel de valencia, 2s2, 2p2. ¿Sí? Cuando se va a producir la hibridación, se mezclan, en este caso, el S con los 3p y se generan los 4 orbitales híbridos sp3. Estos orbitales híbridos que se generan acá, fíjense que, primero que nada, son degenerados. ¿Eso qué significa? Que tienen entre ellos la misma energía. Y fíjense que la energía es intermedia entre la energía de los orbitales atómicos que le dieron origen, porque ustedes recuerden siempre que
las características del orbital híbrido son siempre una mezcla de los orbitales atómicos. Entonces la energía es intermedia y la forma va a ser también una mezcla. ¿Sí? ¿Qué significa acá promoción? Porque acá tenemos hibridación y promoción. La promoción, antes que nada, es un proceso separado de la hibridación. Porque hay una tendencia a pensar de que si hay hibridación, siempre hay promoción. Y no es cierto. ¿Sí? Puede haber hibridación sin promoción. Los procesos son separados. En este caso en particular, se dan al mismo tiempo. ¿Sí? No es que se den al mismo tiempo, sino que se dan conjuntamente, ¿sí? Se produce uno y también se produce el otro. ¿Qué significa la promoción? La promoción en este caso es el salto de uno de los electrones que está en el 2s a ubicar el espacio del 2p que está vacío. ¿Por qué se produce la promoción? Y luego se genera la mezcla que vendría a ser el proceso de hibridación. Porque si nosotros vemos acá, el carbono necesita 4 electrones desapareados para poder formar los 4 enlaces covalentes con los 4 hidrógenos. Entonces, para tener 4 electrones desapareados, si yo mezclara acá, o sea, si hibridara pero no promocionara, me quedarían 2 electrones apareados y solamente 2 desapareados. Entonces podría hacer, a pesar de tener 4 orbitales híbridos, nada más que 2 enlaces. A no ser que alguno de los enlaces fuera dativo, pero el pobre hidrógeno no tiene para darme y hacer enlace dativo. Entonces, utilizo el concepto de promoción, este electrón lo llevo para acá, le doy vuelta el spin, y me quedan 4 electrones desapareados en 4 orbitales híbridos distintos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo dibujar, por ejemplo, los electrones de los hidrógenos. Acá viene uno, acá viene otro, acá viene otro y acá viene otro. Y se forman los 4 enlaces covalentes que estoy viendo por acá. ¿Sí? Iba a decir algo más, pero bueno, justo me olvidé qué quería decir, no debe haber sido tan importante. ¿Está? Esto es lo que nosotros interpretamos entonces como concepto de promoción y hibridación. Ahora me acordé. Tanto la hibridación como la promoción son procesos que consumen energía, eso es cierto. Ahora, la estabilidad de la especie que se termina formando al final compensa toda esa energía que uno tuvo que utilizar en generar estos dos procesos. ¿Sí? Entonces es como energía bien gastada. ¿Sí? Bien, Sabri, ¿cómo me doy cuenta si hibrida? Cuando vos tenés una molécula así de este tipo, donde tenemos un átomo central y varios átomos periféricos, el átomo central siempre va a tener una hibridación. ¿Sí? Siempre vas a requerir del concepto de hibridación para poder explicar, por lo menos desde este punto de vista, desde esta teoría, la estructura final. Hay otras teorías que explican formación de moléculas, que las vamos a ver en inorgánica, ¿sí? Entonces, en ese caso, los conceptos de hibridación no son necesarios, pero siempre desde esta teoría sí lo son, ¿sí? Y tener presente, Sabri, lo siguiente, que yo siempre digo hibridación del átomo central. Cuando trabajas con los átomos periféricos, normalmente hay casos donde sí, pero en general no hablamos de hibridación para los átomos periféricos. ¿Ah? Bien. Fíjense entonces, acá tenemos graficado los orbitales híbridos, para que ustedes vean la forma. Fíjense que la forma es intermedia. ¿Entre qué cosa? Entre un orbital S que es esférico y un orbital P que es binobulado. Cuando se mezclan los dos, los orbitales híbridos tienen una forma binobulada también, pero los lóbulos son diferentes, ¿sí? Uno es más grande y otro es más chiquito. Siempre el más chiquito apunta hacia el centro de la estructura. Estoy escuchando que se largó a llover fuerte, esperemos que no haya problemas con la luz. El lóbulo chiquito apunta hacia el centro de la geometría y el lóbulo grande apunta hacia la parte externa, hacia el vértice. ¿Qué pasa con los enlaces? Ustedes ya han visto también desde teoría de enlace-valencia, que es lo que estamos trabajando, es la teoría que estamos trabajando en este caso. Cuando los enlaces se forman, es porque los orbitales atómicos o los orbitales híbridos se solapan.
¿sí? Es como que se superpusieran y compartieran una región en el espacio. Esa región compartida de densidad electrónica es la formación del enlace. Ese solapamiento puede ser frontal o puede ser lateral, y eso va a definir el tipo de enlace que se genera, ¿sí? Los orbitales híbridos siempre hacen solapamientos frontales, ¿tá? Los solapamientos laterales los generan los orbitales puros. En este caso, en el caso del metano, por ejemplo, hemos hibridado todos los orbitales, o sea que los solapamientos que se van a formar son solapamientos frontales. Acá, yo lo que hice fue agregarles una imagen donde tienen los orbitales híbridos del carbono, está dibujado solamente el lóbulo grande, porque el lóbulo chiquito está ahí como que en el centro, que no se ve, y fíjense que se acercan por el costado los hidrógenos periféricos con su, digamos, orbital 1s, que es esférico. Este solapamiento que se produce de esta manera es un solapamiento frontal. ¿Por qué? Porque la zona de densidad compartida o la región compartida del espacio, si ustedes se fijan, está entre los núcleos de los dos átomos, ¿sí? Que se están solapando. Ese tipo de solapamiento es un solapamiento frontal. Y el enlace que se forma o el enlace derivado es el que nosotros conocemos como enlace sigma. El enlace sigma siempre se forma primero. Yo no puedo tener un solapamiento lateral si no tuve primero un solapamiento frontal. Eso es clave, ¿sí? Y es conceptualmente importante. ¿Vamos? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Algo que no se haya entendido del todo? ¿Qué parte del solapamiento sabrí? La diferencia entre frontal, lateral. Bien, primero, ¿por qué se forman? Porque yo tengo que tener sí o sí un enlace entre, por lo menos un enlace, entre el átomo central y los átomos periféricos para que mi especie final, para que mi molécula exista. Si no tengo la formación de los enlaces, directamente la estructura como tal, es decir, la estructura final no existiría, ¿sí? ¿Y cómo se van a formar? Bueno, seguramente ustedes lo han visto en el teórico con más detalle, cuando analizan teoría de enlace de valencia, hay una gráfica, ¿sí?, donde ven energía potencial en el eje de las ordenadas y ven distancia de enlace en el eje de las abscisas. Entonces ahí la profe les va mostrando cómo se acercan dos átomos, normalmente son dos átomos de hidrógeno, y van viendo cómo existe una atracción entre el núcleo de un átomo por los electrones del otro, y se acercan, y se forma justo un mínimo de energía potencial, que es donde queda la distancia perfecta de enlace con la mínima energía, es decir, la mayor estabilidad para la molécula formada. Y que si después de ahí se siguen acercando más, se dispara la repulsión, ¿sí? Entonces hay demasiada repulsión entre los electrones y entre los núcleos. Entonces hay una distancia justo, que es la distancia perfecta de enlace y la energía perfecta de enlace. Entonces eso te va mostrando cómo se va formando el enlace covalente. Y sí que hay una diferencia entre el enlace como estamos viendo ahora, si yo te lo marco de esa manera, capaz que lo ves un poquito mejor, a ver. Fíjate, yo acá tengo el centro del átomo de carbono y acá tengo el centro del átomo de hidrógeno. Si vos ves que la región solapada queda entre los centros de los átomos, este es un solapamiento frontal, ¿sí? Que define el enlace de tipo sigma. Ahora, en los ejemplos que siguen, vamos a ver qué pasa con el solapamiento lateral, para que puedas ver la diferencia, ¿sí? Bien, veamos en el caso del formaldehído, que es el otro ejemplo típico, ¿sí? ¿Cuándo voy a empezar a tener distintos tipos de hibridación? Normalmente cuando aparezcan enlaces múltiples, ¿sí? Aparecen enlaces dobles, aparecen enlaces triples, y eso es un indicativo de que existe
Otro tipo de hibridación que no es la hibridación, por ejemplo, la sp3. ¿Está? Para llegar a la estructura de Lewis del formaldehído, yo les dejo acá al costadito los cálculos de electrones necesarios disponibles, compartidos y no compartidos, para que ustedes lo puedan revisar. Fíjense que esta molécula, a pesar de que parece un poquito distinta a las otras que hemos trabajado, porque los átomos periféricos no son todos iguales, no tiene nada de diferente, ¿sí?, a lo que hemos hecho. El átomo central en este caso es el carbono y tenemos dos periféricos que son hidrógenos y un periférico que es oxígeno, ¿sí? Pero si ustedes hacen las cuentas, pueden llegar a esta estructura sin ningún tipo de problema. Acá yo les remarco la presencia del átomo central, que es el carbono, porque suele haber una confusión de por qué no elijo el oxígeno. Recuerden que el átomo central es siempre el átomo al cual se encuentran unidos la mayor cantidad de átomos, ¿sí? En este caso el carbono tiene unido 2 hidrógenos y un oxígeno. Tiene 3 átomos unidos a él, entonces es el centro de la estructura. Además, en comparación con el oxígeno, es más electropositivo, o sea que tiene más sentido elegir el carbono que el oxígeno, ¿sí? Bien, ahora Sabri, volvemos sobre eso. Ahora que vemos solapamiento lateral, repito esa parte. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la hibridación en este caso? Hacemos el mismo procedimiento que hicimos antes. Contamos las zonas de elevada densidad electrónica, que acá lo que tenemos que acordarnos de nuevo es que lo mismo que en geometría, ¿sí? Los enlaces múltiples cuentan como una sola. Entonces tenemos una acá, 2 acá, y esta la contamos como una sola, o sea que sería 3. 3 zonas de elevada densidad electrónica. Eso quiere decir que necesito 3 orbitales híbridos, 1 por zona. ¿Qué voy a mezclar? Voy a mezclar 1 de los S con 2 de los P, tengo 1 más 2, 3, y eso me forma 3 orbitales híbridos que toman ahora el nombre de sp2. La pregunta es, ¿qué pasa con el P que no mezclé? No importa, queda como un P solito puro, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es lo que hace. ¿Sí? Entonces, en este caso, la hibridación del átomo central es sp2. ¿Sí? Sí, lo repetimos. Tenemos una zona elevada de densidad electrónica, 2 zonas de elevada densidad electrónica, y esta cuenta como una sola, así que es la tercera. ¿Sí? No hay problema. 3 zonas de elevada densidad electrónica son las que tengo que acomodar. Necesito 3 orbitales híbridos, 1 por cada zona. ¿Qué mezclo? Siempre partimos de mezclar los S. Mezclo un S, solamente uso 2 de los P, y eso ya me genera los 3 orbitales híbridos que yo necesito, sp2. Y me queda un P puro, solito, sin mezclar. ¿Sí? Entonces la hibridación es sp2. Ahora hacemos un poco la interpretación del fenómeno. Acá tenemos de nuevo la configuración electrónica representada como nivel de energía para el carbono, que acá está puesto la zona de valencia y el nivel más interno, que el nivel más interno en realidad no nos importa porque no participa del enlace, ¿sí? O sea que los cambios pasan acá arriba, en la zona de valencia. En este caso voy a requerir de la promoción, ¿sí? Voy a tomar este electrón y lo voy a pasar para acá, para el P que me queda solito, y voy a hibridar. Pero ahora hibrido un S con 2 P. ¿Qué va a pasar? Se me van a formar los 3 orbitales híbridos sp2, que fíjense que son degenerados y tienen una energía intermedia entre las de los orbitales que se mezclaron. Y el P puro, que me quedó sin mezclar, fíjense que queda exactamente la misma energía que tenía en el esquema original. El P puro no le cambiamos absolutamente nada. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con el tema de la formación de los enlaces y los solapamientos? Acá tenemos el carbono, que está hibridado sp2. Si ustedes se fijan, los 3 orbitales que tenemos marcado en verde acá son los 3 orbitales híbridos sp2. ¿Por qué están puestos en el plano de esta manera? Porque, bueno, en la molécula anterior
nosotros sabíamos que la geometría era tetraédrica, entonces los habíamos dispuesto hacia los vértices de un tetraedro. Acá nosotros ya sabemos que la geometría es trigonal plana, porque tenemos 3 zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central, o sea que los orbitales híbridos están dispuestos como una trigonal plana, ¿sí? Y después el P puro, que me queda sin hibridar, queda perpendicular al plano, ¿sí? Que es este marcado en rojo. En este caso, el oxígeno es un periférico, pero el oxígeno, si nosotros tuviéramos que interpretarlo, también estaría hibridado sp2, ¿sí? Por eso tiene una forma acá que es muy parecida a esta. ¿Cómo se forman los enlaces? Dijimos que los orbitales híbridos hacen solamente los enlaces sigma, los solapamientos frontales. Entonces, fíjense, acá se solapa este con este, y se forma este sigma que tenemos acá, carbono-oxígeno. Estos dos del oxígeno quedan como están, son los pares no compartidos que vemos acá, albergan los pares no compartidos que vemos acá. Y estos otros dos híbridos, ¿qué hacen? Se van a solapar frontalmente con el orbital esférico del hidrógeno. Y van a formar, ¿sí?, estos enlaces que también son sigma, también son solapamientos frontales. Si yo tengo que dibujar para que ustedes lo vean, acá tengo el centro de carbono al centro del oxígeno. Fíjense cómo el solapamiento se da entre los centros de los átomos. Lo mismo sucede acá y lo mismo sucede acá. Ahora, ¿qué va a pasar con los P puros? Nosotros dijimos que los hibridados se encargan de hacer los sigma. Bueno, los P puros que me quedan perpendiculares al plano acá, tanto para el carbono como para el oxígeno, van a solaparse también, pero fíjense que acá el solapamiento que se genera es un solapamiento de tipo lateral, ¿sí? ¿Por qué no puede ser frontal? No puede ser frontal porque los lóbulos de los P están apuntando para otro lado, ¿sí? O sea que cuando yo acerco los dos átomos, no hay forma de que este sea un solapamiento frontal. ¿Cómo identifico que es lateral? Porque si ustedes se fijan, los átomos están acá, el carbono con el oxígeno, y fíjense que ahora el solapamiento se da por arriba del eje internuclear y por debajo del eje internuclear, ¿sí? Eso me define que esto es un solapamiento lateral y es un enlace de tipo pi, ¿sí? Fíjense que el pi lo hacen los P puros, los orbitales puros, y lo que yo les decía recién es que siempre tiene que haber un enlace sigma de base. Yo no puedo tener un solapamiento lateral, un solapamiento pi, si no tuve primero un solapamiento sigma, ¿sí? Un solapamiento frontal. ¿Está? No puedo tener una molécula que tenga un enlace pi y no tenga un enlace sigma. ¿Estamos? Eso es lo que yo les comentaba hace un ratito. Y es por eso que tuve la promoción de este electrón acá al orbital P, porque fíjense que yo en definitiva necesito que el carbono tenga un electrón libre para combinarse con este hidrógeno, otro electrón para combinarse con este, otro electrón para combinarse con el oxígeno, y necesita tener un electrón extra para formar el enlace pi, que es el que tengo por arriba y por debajo del plano. O sea que necesito 4 electrones sin aparear. Por eso es que usé la promoción primero, ¿sí? ¿Alguna duda? Bien. Vemos la última de las situaciones. Perfecto. Acá tenemos el ejemplo del acetileno. El acetileno tenemos hidrógeno, carbono, carbono, hidrógeno. ¿Sí? Sí, es complicado, Sabri, visualizarlo de nuevo. Las primeras veces hay que sentarse y hay que intentar, digamos, decantar los conceptos un poquito y yo creo que eventualmente lo visualizan, pero es algo que, no te voy a mentir, requiere de un trabajo, ¿sí? Visualiza. ¿Ah? Germán, me alegro. Me alegro, me alegro. Vemos entonces el acetileno, ¿sí? ¿Qué pasa en el acetileno que tenemos de diferencia a los dos que vimos antes? La presencia ahora de un enlace triple.
Entonces vamos a ver qué pasa cuando hay un enlace triple. De nuevo, acá el acetileno les dejo para que ustedes chequen después las cuentas, ¿sí?, de electrones necesarios, disponibles, compartidos y no compartidos, y vean que pueden llegar a esta estructura sin ningún tipo de problema. En este caso, fíjense que esta estructura, a diferencia de las moléculas que hemos visto antes, tiene dos átomos centrales, ¿sí? Este carbono es un átomo central y este carbono es un átomo central también. Lo que pasa es que los dos son completamente equivalentes. Entonces, ustedes pueden elegir el que quieran para poder hacer el análisis de la geometría, la polaridad y la hibridación. Si eligen uno o eligen el otro, les va a dar exactamente lo mismo. Lo importante acá es que si yo elijo, por ejemplo, este carbono, ¿sí?, que es el que está remarcado en rojo, como mi átomo central, ¿qué es lo que voy a considerar como átomo periférico? Voy a considerar directamente aquellos que están unidos a ese carbono. O sea, este hidrógeno es un átomo periférico y este carbono va a ser para este carbono un átomo periférico. ¿Este hidrógeno que tengo acá me va a impactar en algo? En realidad no, porque no está directamente unido al átomo que yo considero como átomo central, ¿sí? Entonces, para contar zonas de elevada densidad electrónica y definir geometría e hibridación, yo solamente voy a elegir este carbono como central y este hidrógeno y este carbono como átomos periféricos, ¿sí?, que son los átomos directamente unidos a él. Entonces, hacemos el análisis de la hibridación. ¿Cuántas zonas de elevada densidad electrónica tenemos alrededor de este carbono? Tengo una, que es esta que está por acá, y recordemos que esta triple se cuenta como una sola. Entonces tenemos una, dos. Dos zonas de elevada densidad electrónica. Como por cada zona necesito un orbital híbrido, entonces requiero dos orbitales híbridos. ¿Qué voy a mezclar? Voy a mezclar dos orbitales atómicos. Voy a mezclar un S con un P. Con un P solito ya me alcanza, ¿sí? Un S más un P ya genero los dos orbitales híbridos que requiero. ¿Cómo se van a llamar esos orbitales híbridos? Se van a llamar SP. ¿Qué pasa con los dos orbitales P que no mezclé? Los dejo como P puros, ¿sí? No pasa nada, lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, nada más que ahora me quedan dos en lugar de quedarme uno solo, ¿sí? La hibridación de este carbono es una hibridación SP. Si ustedes hubiesen elegido este carbono, la deducción es exactamente la misma, ¿sí? Este carbono también está hibridado SP. ¿Cómo analizo qué es lo que sucede desde el punto de vista de energía? Y algo que no les he mencionado hasta ahora. Cuando ustedes hacen la resolución del ejercicio en el parcial o en el final, esta justificación que está en el cuadrito y la identificación de la hibridación es suficiente. La parte de la energética no es necesario que la analicen, ¿sí? Esto es nada más para que ustedes puedan comprender qué es lo que involucra este proceso, que por supuesto es algo que ustedes necesitan conocer en el caso de que se les evalúe teórico, por ejemplo, ¿sí?, al respecto. Pero para la resolución de los ejercicios esta parte no es necesaria, ¿tá? Vamos a sacar esto. ¿Qué pasa con la energética? Tenemos de nuevo nuestro carbono, que no le ha pasado nada todavía, no hemos promocionado, no hemos hibridado, no hemos hecho nada, configuración de valencia. Vamos a promocionar, acá es necesario nuevamente, o sea que vamos a tomar este electrón y lo vamos a pasar para acá, para este orbital P que está vacío, y luego hibridamos. La hibridación en este caso va a ser un S con un P. Se van a formar dos orbitales híbridos, SP, con energía intermedia. ¿Qué pasa con los P que quedaron sin hibridar? Quedan puros, solitos, con la energía original. Veamos qué sucede desde el punto de vista de enlace, ¿sí? Acá tenemos un poco más desagregada la estructura como para que ustedes la puedan mirar. Acá tenemos un carbono, ¿sí? Si ustedes se fijan, estos verdes que tenemos acá son los orbitales híbridos, SP, ¿sí?, que son los binobulados de lóbulos iguales.
Acá tenemos un lóbulo grande y un lóbulo chiquito, y el lóbulo grande y el lóbulo chiquito, ¿sí? Nada más que están enfrentados. Y después, este que está en azul y este que está en celeste son, fíjense, binobulados de lóbulos iguales, o sea que son los dos P puros que quedaron sin hibridar, ¿sí? Este otro carbono está exactamente igual. Los dos orbitales sp híbridos y los dos P puros. Y después tenemos el hidrógeno con su orbital 1s esférico. Y se empiezan a enfrentar y se empiezan a formar los enlaces. Vemos entonces qué tipo ahora de solapamiento y qué tipo de enlace tenemos en cada caso. Por un lado, vamos con los fáciles que ya conocemos de los ejemplos anteriores, ¿sí? Yo voy a buscar el segmento de nuevo. Entre este hidrógeno y entre este carbono, fíjense que la sección de solapamiento está entre los núcleos. Este es un solapamiento frontal, ¿sí? Es el sigma que estamos viendo por acá. Este que tenemos acá, entre este carbono y este hidrógeno, de nuevo, la región de solapamiento está entre los núcleos. Solapamiento de tipo sigma, que es el que tenemos acá. Los orbitales híbridos, ustedes ya saben que hacen solapamientos frontales, pero lo vamos a corroborar. Tenemos acá un carbono, acá tenemos el otro. Fíjense que la región de solapamiento está entre los dos núcleos, o sea que es un solapamiento frontal. Es el solapamiento sigma que tenemos acá. ¿Sí? Acá fíjense cómo lo dibuja la gráfica, que ya lo hemos visto en las gráficas anteriores. Hacen como un globito completo que muestran ya directamente la formación del enlace. Y vamos a dibujar con otro color. ¿Sí? Vamos a poner bordeaux, por ejemplo. Acá tenemos, ¿qué pasa con los P puros? Tenemos un carbono acá y tenemos un carbono acá. Esta amarilla nos marca el eje internuclear. Vamos a tener un P puro, los P puros azules, que se van a solapar por arriba y por debajo del eje internuclear. Ese es el pi de color azul que estamos viendo acá, ¿sí? Solapamiento lateral. Y después tenemos los dos celestes, que también se solapan. En realidad ahora, por detrás y por delante del eje internuclear. Lo importante, por detrás y por delante, como lo estamos viendo acá, si no también se podría interpretar como por arriba y por debajo del eje internuclear, es lo mismo. Lo importante es que ustedes vean que el solapamiento o la densidad electrónica ya no está concentrada entre los núcleos, como en el solapamiento frontal, sino que está concentrada por arriba y por debajo, ¿sí? Entonces los P celestes nos hacen el otro pi que estamos viendo por acá, ¿sí? Fíjense que acá está el que está los lóbulos que se solapan por el frente y los lóbulos que se solapan por atrás, y el azul lo mismo, los lóbulos que se solapan por arriba y los que se solapan por abajo. ¿Sí? Entonces, algo que no vimos en el ejemplo anterior, pero lo marcamos, fíjense que los sigma, ¿sí? Son los enlaces que estamos viendo por acá. De este enlace triple, fíjense, la rayita podríamos decir la del medio, por ejemplo, es el enlace, representa el enlace sigma, y después la de arriba y la de abajo representa, por ejemplo, los enlaces pi, los dos enlaces pi. ¿Sí? O cualquiera, es lo mismo. Una representa el sigma y otros dos representan los enlaces pi. Entonces, en un enlace triple como este, uno de los enlaces es sigma, que es el enlace de base, y los otros dos son los enlaces pi. En la que veíamos antes del formaldehído, acá tenemos enlace sigma con el hidrógeno, y de este enlace doble que tenemos acá, uno es sigma, que es el de base, y el otro es pi. Por eso es que yo les digo que siempre hay un sigma primero, y después se puede formar 1 o 2 pi, en el caso de que se formen, dependiendo la molécula, ¿sí? Una última aclaración. Hay una tendencia a decir lo siguiente a partir de estas gráficas, o a partir de estos ejemplos. Que el enlace simple siempre implica una hibridación sp3, el enlace doble siempre implica una hibridación sp2, y el enlace triple siempre implica una hibridación sp3. En la mayoría de los casos es así. ¿Es siempre así? No, no es siempre así. ¿Sí? Un ejemplo de esto, que ustedes lo tienen
en las filminas pasadas, el dióxido de carbono. ¿Sí? Vamos. El dióxido de carbono, si ustedes hacen la estructura de Lewis, la tienen en las filminas anteriores, les queda algo así. Si nosotros usamos la analogía que dijimos recién, nos podemos llegar a equivocar, porque podemos decir, hay enlace doble, bueno, listo, hibridación sp2. Y no, la hibridación de carbono central, en este caso, es sp. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con esas analogías reglas mnemotécnicas, podríamos decir, que son muy útiles, pero no las tenemos que tomar a rajatabla, porque es ahí donde empiezan los problemas. Si ustedes aplican rápidamente la deducción que hicimos para el resto de las moléculas, lo van a ver enseguida. El número de zonas alrededor del átomo central acá son 2. Necesito 2 orbitales híbridos. Si necesito 2 orbitales híbridos, la hibridación es sp, ¿sí? No es sp2. ¿Está? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si yo hibrido sp, se generan 2 orbitales híbridos. Uno de ellos va a ser este sigma que está acá debajo y otro va a ser este sigma que está acá debajo, y nos va a quedar 2 p puros perpendiculares al plano. Uno hace el pi que está de este lado y el otro hace el pi que está de este lado. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta metodología que hemos visto hoy es infalible. Si ustedes la pudieron entender, no se van a equivocar. Las reglas mnemotécnicas son útiles, pero hay que usarlas siempre con un grano de sal. ¿Está? Bien, vamos acá a las dudas. Por acá Germán. ¿Cuántos enlaces sigma por cada carbono hay? ¿Hay 2 o hay 1? Si es por cada carbono, Germán, vas a tener 2 sigma, ¿sí? Uno que usa para el hidrógeno y otro que usa para el otro carbono. Y después los otros 2 son pi, ¿sí? Entonces son 2 sigma por cada carbono. Sabri, solo con la hibridación se produce solapamiento frontal, Sabri, con los orbitales híbridos, ¿sí? No vas a ver solapamientos laterales con orbitales híbridos. Los solapamientos laterales son con orbitales p puros, o pueden ser d también, d puros, pero son moléculas más complejas, no las vemos en general, sí capaz en inorgánica, pero no por ahora, ¿sí? Entonces, con los orbitales híbridos, solapamientos frontales, y con los puros laterales. Lucila, entonces, podemos decir que tenemos 3 enlaces sigma y 2 pi, porque son los que me quedan en el enlace triple. Si vos vas a contabilizar la molécula completa, ¿sí, Lucila? Entonces, en ese caso, sí, vos vas a tener, para que me olvide, 3 enlaces sigma, correcto, tenés uno acá, tenés otro acá, y tenés el enlace de base entre los carbonos, y después tenés 2 enlaces pi entre los carbonos, ¿sí? Para la molécula completa, eso es correcto, 3 sigmas y 2 pi, ¿sí? Bueno, vamos a sacar esto, y entonces, ¿qué estaría quedando, chicos? Que bueno, ya no llegamos a verlo hoy, pero preferí dedicarle un poquito más de tiempo a ver específicamente todos los conceptos. Acá tienen las mismas moléculas que analizamos, vamos a ver esto rápidamente, las mismas moléculas que analizamos geometría, ¿sí? Las tienen colocadas las hibridaciones, para que ustedes vean cómo rápidamente desde el práctico lo pueden llegar a sacar. El metano ya lo hicimos, ¿sí? Fíjense el trióxido de azufre. Tenemos 1, 2, 3 zonas de elevada densidad electrónica, necesito 3 orbitales híbridos, la hibridación es sp2, mezclo un S con 2p. Lo mismo es para el trifluoruro de boro. Fíjense acá, el pentafluoruro de yodo, que es un poquito más complejo.
Elevada zona de densidad electrónica, alrededor del átomo central. 1, 2, 3 y 4, que están medias tapadas acá, 5 y 6. Necesito 6 orbitales híbridos. ¿Qué voy a mezclar? Voy a mezclar un S, los 3p, hasta ahí voy 4 híbridos, y me faltan 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar 2D. ¿Sí? No hay ningún problema de esto. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la tabla periódica, el yodo, ¿sí?, está en el periodo 1, 2, 3, 4, 5, en el periodo 5. Si ustedes miran la configuración electrónica, para un nivel 5, ya tengo orbitales D disponibles, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Entonces, los puedo utilizar y los puedo mezclar con los S y con los P del mismo nivel para generar la hibridación que necesito, ¿sí? Puede haber un problema conceptual si ustedes me dicen que, no sé, por ejemplo, para el nitrógeno, no sé, o para el flúor, me dijeran que hay una hibridación que tiene orbitales D. Bueno, ahí estamos en problemas, porque los elementos del segundo periodo tienen solamente hasta el nivel 2, y el nivel 2 tiene nada más que hasta orbitales P. No tengo orbitales D, ¿sí? Por lo menos no cercanos en energía, no están disponibles. Entonces ahí, por ejemplo, habría un error conceptual. Pero si yo tengo orbitales D, tengo el suficiente número de niveles que requiero, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Fíjense acá, para el trifluoruro de bromo, zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central. 1, 2, 3, 4, 5. Necesito 5 orbitales híbridos. Mezclo un S con 3p, tengo 4. Me falta 1, entonces sumo un orbital D, sp3d. ¿Qué pasa con los D restantes? No importa, quedan puros, igual que como los P que vimos hace un rato, ¿sí? Y pueden, en el caso que sea necesario, en alguna molécula en particular, pueden hacer solapamientos laterales, no hay ningún tipo de problema. Obviamente, en esta molécula no son necesarios porque todos los enlaces son simples, ¿sí? No hay ni dobles ni triples. Y acá tenemos el anión sulfito, zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central. 1, 2, 3, 4, requiero 4 orbitales híbridos, hibridación directamente sp3. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué les queda entonces a ustedes acá? Fíjense, al final de estas filminas tienen algunos ejercicios de